Muy bien. La 28 dice, respecto a la anatomía hepatobiliar, correlación. En la columna de la izquierda tenemos segmento 1, porta hepatis, bolsa de Harman, segmento 4, espacio de Morrison. Este hígado es de acá, ¿no? En la columna de la derecha tenemos vesícula biliar, lóbulo caudado, lóbulo cuadrado, maniobra de Pringle, cara visceral del hígado, ¿ya? Este hígado tiene que estar a este lado, en la columna de la derecha. Cara visceral del hígado. Entonces vamos a relacionar. Segmento 1 se relacionará con ¿qué? Con el lóbulo caudado, ¿no es cierto? El porta hepatis, ¿con qué se relacionará? El porta hepatis es el pedículo hepático. Con la maniobra de Pringle, ¿no es cierto? Ahí es donde se comprime para hacer la maniobra de Pringle, se comprime el porta hepático. La bolsa de Harman. ¿Qué cosa es la bolsa de Harman? La vesícula biliar, como tal, tiene varias partes. Uno es el fondo, que es la parte que cuando se inflama ustedes pueden palpar. El cuerpo y después el bacinete le llaman, que es la dilatación de la vesícula biliar previa a la salida del conducto cístico. A eso se llama la bolsa de Harman o bacinete. ¿Por qué es importante? Porque cuando existe una colecistitis calculosa, o sea, una inflamación de la vesícula por un cálculo, en la bolsa de Harman normalmente se impacta el cálculo, obstruye la salida de la bilis del cístico y se inicia la colecistitis, que termina normalmente en cirugía, pues, ¿no? La bolsa de Harman pertenece a la vesícula biliar, ¿ok? El segmento 4, ¿con qué se relaciona? Con el lóbulo cuadrado, ¿no es cierto? Y el espacio de Morrison es un espacio que está en la cara visceral del hígado, entre el hígado y el riñón, ¿ok? Entre el hígado y el mesocolon transverso, ¿no? Ese espacio es importante, ¿por qué? Porque cuando existe una lesión hepática, un trauma abdominal o una cirugía de hígado, normalmente si se pide una ecografía de control o una tomografía, donde se va a acumular el líquido, la sangre, la pus o coágulos, va a ser en el espacio de Morrison en un inicio. Entonces, el ecografista, muchas veces, ustedes van a ver el informe, les informa de esa manera, ¿no? Espacio de Morrison libre. Si está libre, o sea, si no hay líquido, significa que está bien el paciente, ¿ok? El espacio de Morrison es el espacio entre el hígado y el riñón, ¿ok? Está en la cara visceral del hígado. Entonces, aquí la respuesta es la A, ¿no? A2 dice, segmento 1 con el lóbulo caudado, porta hepatis con maniobra de Pringle, bolsa de Harman con vesícula biliar, segmento 4 con lóbulo cuadrado y espacio de Morrison con la cara visceral del hígado. Muy bien. Como les había dicho, la vesícula biliar, ¿no?, está formado por el fondo, que es la parte que está accesible a la palpación, por ejemplo. Cuando hacen ustedes la evaluación y buscan un Murphy, tratan de buscar el fondo de la vesícula, ¿no? Es la parte que es accesible a la palpación. Después tenemos el cuerpo, después una estrechez y una dilatación. A eso se llama el bacinete o la bolsa de Harman. Ahí se acumulan o se impactan los cálculos cuando existe una colecistitis. Y se continúa con el conducto cístico. El sistema biliar como tal se puede dividir en dos, ¿no? El sistema biliar extrahepático. Se puede dividir como vía biliar principal y como vía biliar accesoria. La vía biliar principal es aquella que tiene que estar indemne para mantener con vida a los pacientes. La vía biliar principal va a ser el hepático común y el colédoco. Eso tiene que estar indemne. Si se destruye o se reseca, se tiene que reconstruir. En cambio, la vía biliar accesoria es aquella que ustedes pueden sacar sin mayor problema. Y está constituida por la vesícula biliar y el conducto cístico. ¿Ok? Entonces, por eso se llama accesoria. Puede ser retirada, no va a pasar nada con el paciente. Y eso han preguntado antes, ¿no? La pregunta dice, la vía biliar accesoria está formada por el colédoco y el hepático derecho, colédoco y hepático izquierdo, colédoco y hepático común, colédoco y cístico, o vesícula biliar y cístico. ¿Cuál será la vía biliar accesoria? La E, ¿no es cierto? La vesícula biliar y el cístico. Si les preguntaran la vía biliar principal, ¿cuál sería la respuesta? La C, pues, ¿no? El colédoco y el hepático común. ¿Ok? No se olviden.
Vía biliar accesoria y vía biliar principal normalmente se va, cuando hacen, por ejemplo, radiología intervencionista, se puede describir así, como accesoria o vía biliar principal. Muy bien, ¿qué más vamos a hablar? Vamos a hablar de la vena porta. ¿Ok? Hemos hablado del hígado, hemos hablado de su segmentación, hemos hablado de la maniobra de Pringle, del películo hepático. Antes de pasar a las arterias, vamos a hablar de la vena porta. ¿Qué cosa es la vena porta? La vena porta es la principal vena intraabdominal, la más grande, ¿ok? De la parte visceral. De la circulación sistémica, la vena más grande intraabdominal es la vena cava, ¿no es cierto? Pero de la circulación visceral es la vena porta. La vena porta se va a encargar de recoger la sangre de todo el aparato digestivo infradiafragmático, incluido el vaso. ¿Cómo nace la vena porta? La vena porta va a nacer de la unión de un tronco, que es el tronco espleno-mesentérico. El tronco espleno-mesentérico nace de la unión de la vena esplénica y la mesentérica inferior. Este tronco espleno-mesentérico se va a unir a la mesentérica superior y va a formar la vena porta. Perdón. Entonces, ¿qué cosa va a drenar la vena porta? Va a drenar el estómago. Perdón. Va a drenar el estómago, va a drenar el duodeno, yeyuno, ilion, colon, ¿no? Incluido el ciego, el apéndice, el ascendente, el transverso, el descendente, el sigmoides y el tercio superior del recto. ¿Ok? Todo eso va a drenar la vena porta y va a dirigir la sangre de esos órganos hacia el hígado. Por esa razón es que cuando existe, por ejemplo, un cáncer a nivel de estómago, a nivel de colon, el primer órgano afectado con metástasis es el hígado. ¿Ok? Cuando existe un cáncer de recto del tercio superior, el órgano afectado con mayor frecuencia es el hígado. Después, la otra parte del tracto digestivo que no está drenado por la vena porta es los 2/3 inferiores del recto. Los 2/3 inferiores del recto drenan mediante las hemorroidales medias e inferiores a la circulación sistémica. ¿Ok? Por ahí es que se puede usar la vía rectal para dar medicamentos. ¿Por qué? Porque se evita el primer paso. El primer paso es el metabolismo del hígado, ¿no es cierto? Drena de frente a la circulación sistémica. Y también eso, si ustedes sospechan de un tumor intraabdominal que tiene metástasis pulmonares y no tiene metástasis hepáticas, deben sospechar que es de los 2/3 inferiores del recto. ¿Ok? ¿Por qué? Porque un cáncer de los 2/3 inferiores del recto puede drenar de frente mediante la hemorroidal media e inferior a la vena hipogástrica o ilíaca interna. Esa se une con la ilíaca externa, forma la ilíaca común, se une con la otra y forma la vena cava inferior, asciende, llega a la aurícula derecha, ventrículo derecho y después al pulmón. ¿Ok? Y ahí se va a sentar o van a ser atrapados las células cancerígenas y van a producir metástasis pulmonares sin tener metástasis hepáticas. En cambio, en un cáncer que está en el colon, en el estómago, primero da metástasis, por lo general en el hígado, y después da metástasis pulmonares. ¿Okay? De ahí viene esa afirmación, y eso han preguntado alguna vez, ¿no? Si tienen un paciente que tiene cáncer de la vía digestiva con metástasis pulmonares y no tiene metástasis hepáticas, la probable localización es en el recto, ¿no es cierto? Los 2/3 inferiores. Muy bien, la pregunta 30, vamos a ver. Dice, la vena porta nace de la unión de la vena mesentérica superior con la vena esplénica o tronco espleno-mesentérico, gastroepiploica derecha, hemorroidal superior, ilíaca interna o suprahepáticas. ¿Con cuál será? Con la A, ¿no es cierto? Esplénica o tronco espleno-mesentérico. Muy bien. Vamos a hablar ahora de la vascularización, de lo que es los órganos intraabdominales.
Sabemos que la arteria aorta ingresa por el hiato aórtico hacia el abdomen. La rama más gruesa que sale ahí es el tronco celíaco. El tronco celíaco, como habíamos adelantado, tiene 3 ramas. Una es la arteria esplénica. La arteria esplénica emerge del tronco celíaco y se acomoda en el borde superior del páncreas y se dirige hacia la cola. Llegando a la cola del páncreas, va a dar vasos que van a llegar al vaso, por eso se llama arteria esplénica. Tenemos la otra arteria, o la otra rama, que es la arteria coronaria estomática. ¿Por qué se llama así? Porque esta arteria va a dirigirse hacia la región cardial y va a dar una rama que va a hacerle como una corona al cardias. ¿Okay? Y después va a dar otra ramita que se va a dirigir a la curvatura menor. La coronaria estomáquica también se le llama como gástrica izquierda. Acuérdense, ¿ya? Gástrica izquierda o coronaria estomáquica. Y la otra rama es la arteria hepática, la hepática común. Esta hepática común se va a dirigir a la derecha y se va a dividir en 2 ramas. La hepática propia, ¿no?, que va a formar el pedículo hepático, y la gastroduodenal, que va a descender y se va a dirigir por detrás del duodeno y dividiéndose en 2 ramas, la gastroepiploica derecha y la arteria duodenal, le llaman algunos, pero es el nombre es la pancreático duodenal, ¿no?, o el tronco de las pancreático duodenales. Bien, entonces, ¿qué deben recordar? El tronco celíaco se divide entonces: hepática, esplénica y coronaria estomáquica. De esta vascularización, lo que han preguntado y van a volver a preguntar es la vascularización del estómago. ¿Okay? ¿Por qué es importante la vascularización del estómago? Porque la cirugía en estómago es común por la frecuencia que hay del cáncer gástrico. 1. Por la frecuencia que se tiene que hacer intervenciones sobre el estómago cuando existen sangrados por úlcera, por ejemplo, ¿no?, por úlcera duodenal, úlcera perforada. Entonces, han preguntado más de una vez, y probablemente lo van a seguir haciendo, sobre la vascularización del estómago. El estómago, antes, para tener una idea cómo se vasculariza, vamos a ver rápidamente cómo se divide. Saben ustedes, el estómago tiene una forma de J y va a tener las siguientes partes: 2 orificios, ¿no?, el cardias, que lo une al esófago, y el píloro, que lo une al duodeno. Vamos a tener un cuerpo, el cuerpo del estómago, que es la parte vertical. Vamos a tener una parte más superior, a la cual le llaman el fondo gástrico. Y vamos a tener una zona a manera de embudo que se va a dirigir hacia el píloro, a la cual le vamos a llamar el antro prepilórico. Entonces tiene un fondo, un cuerpo y el antro, además del cardias y el píloro. Entonces, el estómago está vascularizado mediante pedículos. 3 pedículos. Un pedículo de la curvatura menor, otro pedículo de la curvatura mayor y otro pedículo del fondo gástrico. El pedículo de la curvatura menor, o la circulación de la curvatura menor, se da de la siguiente manera. Tenemos la coronaria estomáquica, da su rama hacia el cardias y luego se adosa a la curvatura menor, ¿no?, coronaria estomáquica o gástrica izquierda, que se va a unir con una rama que sale de la arteria hepática. Esta es la arteria pilórica, acá dice duodenal, pero es pilórica, así se llama. Pilórica, y si esta era gástrica izquierda, esta se llamará pilórica o gástrica derecha. ¿Okay? Se unen las dos y forma el círculo arterial de la curvatura menor. Es el primer pedículo. Tenemos la arteria esplénica, ¿no es cierto? Antes de que lleguen estas arterias al vaso, va a salir una arteria gruesa de gran calibre que se va a dirigir paralelo a la curvatura mayor del estómago, entre el estómago y el epiplón mayor.
y por esa razón se llama la gastroepiploica izquierda. ¿Ok? Esta gastroepiploica izquierda se va a anastomosar con su homóloga, que es la gastroepiploica derecha, que es rama de la gastroduodenal, ¿no? Que venía de la hepática. No se olviden, hepática, hepática propia y gastroduodenal. La gastroduodenal se divide en gastroepiploica derecha y pancreático duodenal. Entonces, la curvatura mayor del estómago está vascularizada por la gastroepiploica izquierda, rama de la esplénica, y la gastroepiploica derecha, que es rama de la gastroduodenal. ¿Ok? Y forman el círculo arterial de la curvatura mayor, o lo que es el pedículo arterial de la curvatura mayor. Estos van a irrigar la curvatura mayor, el cardias, la curvatura menor y el píloro. ¿Qué nos falta ver? ¿Qué parte está vascularizada? El fondo gástrico. Y el fondo gástrico está vascularizado por unas ramas cortas de pequeña longitud que salen de las ramas terminales de la esplénica y se dirigen al fondo, en el epiplón gastroesplénico. Esas ramas se llaman los vasos cortos. ¿Ok? Los vasos cortos. Entonces, los tres pedículos vasculares del estómago son el círculo arterial de la curvatura menor, el círculo arterial de la curvatura mayor y los vasos cortos, ¿no? Han preguntado la gastroepiploica izquierda, han preguntado la coronaria estomáquica y han preguntado los vasos cortos. Probablemente van a seguir preguntando. ¿Ok? Entonces no se olviden, el estómago tiene tres pedículos: curvatura menor, curvatura mayor y fondo gástrico. Es una imagen que les ve un poquito más esquemática de cómo se vasculariza el estómago, ¿no es cierto? La curvatura menor con la coronaria estomáquica, la pilórica, la curvatura mayor con la gastroepiploica izquierda y derecha, y los vasos cortos que llegan al fondo del estómago. Si ustedes levantan el estómago, ven la transcavidad de los epiplones, van a encontrar la arteria esplénica, la gastroepiploica, ¿no? Que se dirige a la curvatura mayor, y los vasos cortos que van hacia el fondo del estómago. Muy bien, la 31 dice: la rama más gruesa de la arteria aorta abdominal es el tronco celíaco, la mesentérica inferior, la mesentérica superior, las suprarrenales medias o las gonadales. ¿Cuál será? El tronco celíaco, ¿no es cierto? Eso habíamos dicho, el tronco celíaco. La pregunta 32 dice: el círculo arterial de la curvatura menor está formado por la arteria pilórica y, dice, la arteria gastroepiploica derecha, la arteria hepática común, los vasos cortos, la arteria coronaria estomáquica o la arteria gastroepiploica izquierda. ¿Cuál será? La arteria coronaria estomáquica, ¿no es cierto? No se olviden, la gastroepiploica derecha e izquierda forman el círculo de la curvatura mayor. Y los vasos cortos van a vascularizar el fondo. ¿Ok? Muy bien, la pregunta 33 dice: los vasos cortos del estómago usualmente nacen de la arteria esplénica y vascularizan, ¿qué cosa? El fondo gástrico, el antro prepilórico, el píloro, la curvatura mayor o la curvatura menor. El fondo gástrico, ¿verdad? El fondo, no se olviden, el fondo gástrico está vascularizado por los vasos cortos. Muy bien, es la misma imagen que les mostramos anteriormente, para que le den una mirada y graben la idea de los tres pedículos vasculares del estómago. Esta es una imagen que les sirve para ver la superposición de los vasos, ¿no? La esplénica, la gastroepiploica izquierda, los vasos cortos, la coronaria estomáquica, la pilórica, la gastroepiploica derecha, ¿no? Esta imagen les va a servir para identificar, ¿no? La hepática, ¿no? La pilórica, después sigue y se divide en hepática propia, en gastroduodenal. La gastroduodenal da la pancreático duodenal y la gastroepiploica derecha. Muy bien. Si descendemos por la arteria aorta, la siguiente rama visceral que vamos a encontrar grande es la arteria mesentérica superior. La arteria mesentérica superior va a vascularizar el yeyuno, va a vascularizar el ilion,
el apéndice, el ciego, el colon ascendente, el ángulo hepático y los 2/3 del colon transverso, los 2/3 derechos del colon transverso. Como ven acá, la arteria mesentérica superior va a dar ramas hacia el lado derecho para el colon. Aquí no están representadas, en los siguientes dibujos sí, pero acá darían las ramas izquierdas para el intestino delgado, sean yeyunales o sean ileales. Entonces, las ramas yeyunales e ileales van a formar arcos vasculares de primer, segundo y tercer orden y van a encontrarse en lo que es el mesenterio. El mesenterio va a ser un meso, ¿no?, que va a estar formado por 2 hojas peritoneales. En el medio vamos a encontrar los vasos que van a vascularizar el intestino delgado, provenientes de esta arteria, la mesentérica superior. Esta mesentérica superior luego va a dar una rama terminal, la cual se va a dirigir al ciego, va a dar una última rama ileal, va a vascularizar el apéndice y va a dar la última o la rama más inferior hacia el colon, ¿no?, que es la cólica inferior derecha. Por eso esta rama se le llama el tronco íleo, porque va a dar la última ileal, seco, porque va a dar la cecal anterior y posterior, apendículo, porque va a dar la arteria apendicular, y cólica, porque va a dar la cólica inferior derecha. Se llama así: íleo, seco, apendículo, cólica. ¿Okay? Es la rama terminal de la mesentérica superior. Luego va a dar la arteria cólica derecha y en algunas oportunidades, no siempre, da la arteria cólica media, que se va a dirigir hacia el colon transverso. En este gráfico esquemático también podemos ver la arteria mesentérica inferior. La arteria mesentérica inferior va a dar la arteria cólica izquierda, ¿no?, que se va a dirigir hacia el ángulo esplénico y se va a dividir en 2 ramas. Una que se va a ir hacia el colon transverso y una que va a descender por el colon descendente. Luego vamos a tener el tronco de las arterias sigmoideas, que va a dar las arterias sigmoideas que van a ir al colon sigmoides. La primera arteria sigmoidea va a dar una rama que va a ascender y se va a anastomosar con la rama de la cólica izquierda. Y finalmente, la última rama de las arterias sigmoideas va a dar una anastomosis a la rama terminal de la mesentérica inferior, que es la rectal superior. Acá dice renal, es rectal superior. ¿Okay? Esta rectal superior se va a anastomosar con las sigmoideas también. Y la rectal superior, rama terminal de la mesentérica inferior, va a vascularizar el tercio superior del recto. ¿Okay? El tercio superior del recto. ¿Qué otra cosa tienen que saber? Existe un arco, si se fijan acá, el puntero, ¿no?, la manito, que se inicia acá en la región cecal, ¿no? Es un arco que va paralelo a todo el colon, gracias a las anastomosis que tienen los vasos cólicos, ¿no?, que finalmente une la mesentérica superior con la mesentérica inferior. Un vaso largo, ¿no?, un arco vascular marginal le llaman, y a eso le llaman el arco marginal, ¿no? El arco marginal tiene su nombre, incluso le llaman de Drummond, ¿no?, o de Draman. Es un arco que va a servir para mantener indemne la vascularización del colon, en algunos casos cuando se quiere hacer una transposición, una colostomía o hacer anastomosis. ¿Okay? Si el arco está indemne, se puede seccionar el colon y llevarlo para otro lado. La transposición esofágica, por ejemplo, se hace gracias a este arco marginal. Existe otra anastomosis importante que muchas veces une la cólica media o la cólica superior derecha hacia la cólica izquierda, ¿no? No está dibujada acá. Esa anastomosis se llama el arco de Riolano. El arco de Riolano entonces va a unir la mesentérica superior a la mesentérica inferior.
El arco de Riolano es importante cuando existe lesión del tronco celíaco. Muchas veces este arco de Riolano, o cuando existe lesión de una de las mesentéricas, puede servir para preservar el intestino mediante la circulación colateral. Muy bien, estos son dibujos, ¿no?, semiesquemáticos de lo que hemos mencionado. Esta es la mesentérica superior, da ramas derechas para el colon, y estas son las ramas yeyunales e iliales. Como ven acá, se anastomosan entre sí formando estos cuadraditos que se llaman los arcos vasculares. De primer orden, los que están pegados a los vasos; segundo orden y tercer orden, que están pegados al intestino. Esta es la arteria mesentérica inferior. Como ven acá, da la cólica izquierda, el tronco de las sigmoideas, la hemorroidal superior, que va a vascularizar el tercio superior del recto. Y existe el arco que va a unir todo, o va a estar marginalmente a lo largo de todo el colon. Muy bien, la pregunta 34 dice: la arteria mesentérica superior y sus ramas irrigan todos los siguientes órganos, excepto el ángulo hepático del colon, el yeyuno, el ciego, el apéndice o el ángulo esplénico del colon. ¿Cuál será el excepto? El ángulo esplénico, ¿no es cierto? El ángulo esplénico. El ángulo esplénico está vascularizado por la cólica izquierda, que es rama de la mesentérica inferior, ¿no?, como ven acá. El ángulo esplénico vascularizado por la cólica izquierda. Muy bien, la pregunta 35 dice: las arterias sigmoideas son ramas de la mesentérica inferior, la cólica superior derecha, la coronaria estomáquica, la cólica media o el tronco seco apendículo cólico. ¿Cuál será? La A, ¿no es cierto? La mesentérica inferior. Muy bien, la pregunta 36 dice: la anastomosis entre la cólica superior derecha, rama de la mesentérica superior, y la cólica izquierda, rama de la mesentérica inferior, se denomina el arco vascular de Treis, el arco marginal o de Drummond o Draman, la anastomosis sigmoidea IMA o de Sadek, el arco herriolano o el arco pancreático duodenal. El arco de Riolano, ¿no es cierto? El arco marginal, ya habíamos dicho, es el que está paralelo a todo el colon. El arco vascular de Treis no tiene importancia práctica, es un detalle anatómico nada más. Es el arco que forma la vena y la arteria mesentérica, ¿okay? Forma un arco que pasa por encima del peritoneo parietal posterior, ¿no? Es un detalle anatómico, es difícil que les pregunten, pero por ahí se los menciono. Es el arco que forma la arteria mesentérica con la vena mesentérica, las dos venas, los dos vasos mesentéricos. La anastomosis sigmoidea IMA o de Sadek es la unión de la última sigmoidea con la hemorroidal superior, ¿ok? Con la hemorroidal superior. Esa es la anastomosis sigmoidea, IMA o de Sadek.